Secretos del Corazón, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Era imposible pensar que alguien pudiera sentir lo que estaba sintiendo ella en esos momentos, recibiendo felicitaciones y besos, desempeñando el papel de la novia perfecta, mientras la invadía una incontrolable desesperación. ¿En dónde estaba Michael? ¿A dónde se había ido? ¿Por qué había llegado en aquella forma inesperada, diciéndole que había ganado una lotería y después había desaparecido? ¿Lo habría arrojado Charles de allí? ¿O se habría ido por su propia voluntad al ver que ella yacía a sus pies? Porque nadie le había dicho nada de él. Porque no estaba allí en ese momento. Había llegado en una motocicleta. ¿En dónde la había conseguido? ¿En dónde había estado en esas últimas 3 semanas? Era increíble que eso hubiera sucedido. Tal vez no era cierto, y ella había soñado todo el doloroso cuadro como el de una pesadilla. La gente continuó desfilando ante ellos. Debió haberse tambaleado un poco, porque sintió que su hombro rozaba por un momento el hombro de Charles. Él bajó la mirada hacia ella con solicitud. ¿Te sientes bien? Estoy un poco cansada. Tendremos que dejar de estrechar manos e iremos a buscar algo para que comas. Será preciso partir el pastel de bodas, de cualquier modo. ¿Podemos suspender esto?, preguntó Toria, al mismo tiempo que estrechaba la mano que alguien le extendía y murmuraba de manera mecánica la frase de rigor. Como por arte de magia, Charles se hizo cargo de la situación. La condujo a través de la multitud, hasta el comedor. Allí partieron el tradicional pastel, una enorme creación de 3 pisos, rodeada de azares, y bebieron una copa de champaña. El brindis fue hecho por un hombre de aspecto muy distinguido, en uniforme de la Fuerza Aérea, que Toria identificó vagamente como el jefe de Charles. Finalmente sintió una manecita que se deslizaba hacia la suya, y al bajar la vista encontró a Chandra junto a ella. ¿No vas a subir para cambiarte?, preguntó la niña. Si quieres que subamos contigo, lo haremos con mucho gusto. Olga y yo nos comimos ya 6 helados y empezamos a sentirnos mal. Al menos, Olga dice que se siente mal. Ella asegura que es un castigo directo del cielo por haber sido tan golosa. Subiré en unos minutos, respondió Toria, y me gustaría mucho que Olga y tú me acompañaran. Voy a decírselo, murmuró Chandra, y se perdió entre la gente. Charles consultó su reloj. Tenemos media hora, advirtió a Toria, si queremos ceñirnos a nuestros planes. Subiré a cambiarme. A Charles le fue posible abrirle paso hasta la puerta, pero al cruzar el vestíbulo los asediaron numerosos amigos y parientes que querían hablar con ellos y tardaron algunos minutos en llegar al pie de la escalera. Me temo que no podré estar a tiempo, comentó Toria a Charles. Él consultó de nuevo su reloj y sonrió. No importa, contestó. He hecho arreglos para que usemos un avión privado y no se irá sin nosotros. Toria empezó a subir por la escalera con rapidez. Tenía que encontrar a Michael, necesitaba verlo. Al dirigirse hacia su dormitorio, escuchó su voz. Toria. Aparecía de pie en la puerta del dormitorio de ella. Se había quitado el impermeable, pero su cabello seguía alborotado y tenía la cara sucia. Ella corrió por el pasillo hacia él. Michael, ¿qué ha sucedido? ¿En dónde has estado? Él la hizo entrar en su dormitorio y cerró la puerta. Toria oyó cómo daba vuelta a la llave en la cerradura. Así que llegué demasiado tarde, exclamó. ¿Ganaste el dinero ciertamente, o era una broma?, preguntó Toria. Los ojos de él la miraron relampagueantes. Si crees que es una broma recorrer 300 kilómetros en motocicleta, estás muy equivocada. El maldito aparato se descompuso 2 veces. De otro modo, habría llegado antes que te casaras. Pero, Michael, ¿por qué no me llamaste por teléfono cuando te enteraste de esto? ¿Crees que no intenté hacerlo? Siempre estuvo ocupado. Alguien debió descolgarlo. Los periodistas nos tenían abrumados. Hasta esta mañana me enteré del premio, Toria. 50,000 libras esterlinas. Imagínate. ¿En dónde estuviste todo ese tiempo? En Manchester, trabajando en los muelles. Allí no falta trabajo si tiene uno músculos y buena salud. Gané 10 libras la semana pasada y 8 la anterior. Estaba presumiendo, pensó Toria,
como un niño que hubiera logrado saltar más alto que los demás chicos de su clase. «Michael, Michael», exclamó ella con desesperación. Él metió las manos en los bolsillos y la miró de arriba a abajo. «Vaya, pues estás muy atractiva en tu vestido de novia. No te rías de mí, no podría soportarlo». «¿Y crees que lo puedo soportar yo?», preguntó él con voz enronquecida por la emoción. «Lo único que se me ocurrió cuando supe que había ganado el premio fue intentar llegar hasta aquí antes que te casaras. La motocicleta me la prestó el tipo con el que he estado viviendo. Traté de hablar por teléfono 3 veces en el camino, y eso me restó tiempo. Cuando vi ese maldito auto cubierto de cintas blancas frente a la puerta, comprendí que era demasiado tarde. Pero tuve que entrar para cerciorarme. Pensaba llevarte conmigo, a como diera lugar, aunque no imagino cómo habrías podido subir a una motocicleta vestida así». Hizo una pausa. «Bien, no logré llegar oportunamente, así que adiós, Toria». Se dirigió hacia la puerta y ella lanzó un grito. «Michael, ¿a dónde vas?». «Al diablo sería la mejor respuesta», contestó Michael, «pero en realidad voy abajo para embriagarme. Y después de eso, iré a cobrar mis 50,000 libras esterlinas y continuaré embriagándome. No te preocupes por mí, Toria. Nadie se vuela la tapa de los sesos con 50,000 libras en el bolsillo». Dio vuelta a la llave en la cerradura. «Michael», gritó Toria, en el colmo de la desesperación, con las manos extendidas hacia él. «No puedes irte así, no puedes». «¿Y cómo quieres que me vaya?», preguntó Michael. «¿Preferirías que me fuera así?». La estrechó en sus brazos, arrugando su traje de novia y haciendo que se le cayera el tocado con la rudeza de su abrazo. Ella sintió su boca, enérgica y brutal, contra sus labios. Su violencia era aterradora, y la pasión que mostraban sus labios parecía devorarla. Y cuando sentía que no podía ya ni siquiera respirar y que la fuerza de él estaba a punto de asfixiarla, Michael la arrojó con un gesto despótico y cruel. Toria cayó contra la mesa que había a un lado de la cama. Se aferró a ella para no rodar al suelo, pero al hacerlo volcó la lámpara de porcelana que había en ella y se hizo 1000 pedazos. «Michael», gritó Toria. «Michael». Pero éste se había marchado ya. La puerta se cerró violentamente tras él, dejándola a ella casi recostada contra la cama. Ella no hizo ningún intento por levantarse. Cerró los ojos y se quedó inmóvil, sumida en una profunda desolación. Los dientes de Michael le habían cortado el labio y sentía en su boca el sabor de la sangre. La escena la había dejado tránsida de dolor, como si alguien la hubiera golpeado. La puerta se abrió. «Toria, ¿en dónde estás?». Eran las gemelas. «Oh, Toria, ¿qué te pasó?». Era Olga la que estaba haciendo las preguntas, y ella era la única persona por la que Toria habría hecho cualquier cosa, aunque estuviera agonizando. Se obligó a sentarse y a sonreír. «Se atoró mi vestido en la mesita y miren lo que hice. Me rompí la lámpara, ¿no es una pena?». «Oh, Toria», exclamó Chandra, «no me digas que rompiste tu traje de novia». Toria movió la cabeza de un lado a otro. «No, y no se preocupen, estaré lista y envíen a alguien a que limpie aquí». «Estás otra vez muy pálida», dijo Chandra. «¿No quieres un poco de pastel? Olga y yo hemos escondido 2 buenos trozos en nuestro cuarto para esta noche. ¿Puedo traerte uno?». «Es muy amable de tu parte, hermanita, pero no tengo hambre». Olga levantó la vista del suelo, de donde había estado recogiendo los trozos de porcelana más grandes. «Me gustaría soñar con alguien tan bueno como Charles», dijo. «Él es bueno, Toria, muy bueno». Su voz era muy seria y Toria tuvo la impresión de que había un significado especial, una especie de mensaje en esas palabras que había dicho con tono muy suave. «Sí», reconoció Toria, «demasiado bueno». Olga se levantó del piso cercano a la cama y caminó hacia el tocador, donde Toria se estaba quitando en ese momento la tiara. «¿Por qué volvió Michael?», preguntó Olga. «Salió corriendo de la sala cuando nosotras entrábamos. Fue entonces que te vimos en el suelo». Toria no contestó por un momento. Estaba pensando, como lo había hecho muchas veces antes,
que Olga era mucho más perceptiva que Chandra. Era muy seria y muy callada. Por eso la mayor parte de la gente prestaba más atención a Chandra. Pero Olga era la perceptiva y muy poco escapaba a su atención. Creo que a Michael lo alteró no haber llegado a tiempo a la boda, contestó con apego a la verdad. Vino desde Manchester en motocicleta. ¿Y va a quedarse aquí?, preguntó Olga. No lo sé, contestó Toria. Pero si se queda, sean buenas con él. Olga asintió con la cabeza. Él no es una persona feliz, ¿verdad?, preguntó. Toria lanzó un leve suspiro y, antes que pudiera contestar, la puerta se abrió y entró Lettis. Llevaba una bandeja en las manos. Te traje una taza de té y un poco de pan con mantequilla, dijo. Qué aburrido, habiendo tantas golosinas exquisitas. En realidad es justo lo que quiero, repuso Toria. Fue muy amable de tu parte que se te haya ocurrido traerme eso. No fue idea mía, contestó Lettis. Charles me dijo que buscara a la señora Ferguson y le dijera que te preparara eso. Dice que no bajes hasta que te hayas comido todo esto. Aquello era tan peculiar de Charles, pensó Toria, mientras bebía el té, que la reconfortó. Charles siempre estaba pendiente de esos pequeños detalles que aligeraran la vida cotidiana. Lettis y las gemelas charlaban animadamente sobre todos los comentarios agradables que habían estado escuchando sobre la boda. Toria, mientras tanto, pensaba que si Michael hubiera llegado 2 horas antes, quizá el matrimonio no habría tenido lugar. Y, sin embargo, no podía imaginarse a sí misma fugándose con Michael, casándose con él de manera furtiva y dejando a Charles plantado en el último instante. Hubiera podido hacerlo. Hubiera podido traicionar no solo a Charles, sino a todas las personas que de algún modo habían participado en los preparativos de la boda. Suspiró y en el fondo se alegró de no haber tenido que enfrentarse con lo que habría sido una incalificable decisión. Mientras pensaba en eso, se había comido casi sin darse cuenta todo el pan con mantequilla que Charles ordenara para ella. Se apresuró a ponerse el vestido que había seleccionado para el viaje y tomó del guardarropa un nuevo abrigo de bisón, uno de los muchos regalos de boda que Charles le había hecho. Se despidió de las gemelas y de Lettis, prometiéndoles volver lo más pronto que fuera posible, y salió apresuradamente. Charles la estaba esperando a la mitad de la escalera. Lo rodeaba un grupo de alegres amigos que habían servido de ujieres en la iglesia. Charles se alejó del grupo en cuanto vio aparecer a Toria y subió los últimos escalones para acudir a su encuentro. Perdona que me haya retrasado, musitó. No importa, contestó Charles. Como te dije, el avión esperará el tiempo que sea preciso. ¿A dónde van?, preguntó uno de los ujieres. ¿O es un destino secreto? No tiene nada de secreto, contestó Charles. Vamos a volar hasta Niza, y de allí iremos en automóvil a Montecarlo. Bueno, si se aburren, pueden siempre divertirse en el casino, comentó otro de los hombres, en tono de broma. Charles deslizó su brazo a través del de Toria, y bajaron juntos el resto de la escalera. ¿Comiste algo?, preguntó él con un tono de voz que solo ella podía escuchar. Me comí todo lo que me enviaste, contestó ella. Así me gusta, eres una buena chica. Su aprobación era cálida y cordial. Después se lanzaron de lleno a la multitud que aguardaba para despedirlos. Hubo repetidas demostraciones de afecto, hasta que lograron llegar al automóvil aparcado en la puerta. Ya en el interior de él, Toria casi se sintió desfallecer de cansancio, tanto físico como emocional. Cerró los ojos y no estuvo segura de si solo dormitó o si durmió profundamente. De cualquier manera, sus pensamientos y sus sueños estuvieron poblados de Michael, en un doloroso péndulo que iba desde la convicción de que jamás habría sido feliz casada con él y la profunda sensación de vacío que había dejado en ella el haberlo perdido. Estamos llegando al aeropuerto, observó Charles con voz tranquila. Toria abrió los ojos. Se obligó a volver a la realidad. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar a Niza? No más de 2 horas, contestó Charles. Un poco más y tenemos el viento en contra. ¿Quieres tomar algo antes que partamos? No, gracias, contestó Toria. Había varios funcionarios del Ministerio del Aire que esperaban allí para despedirlos. Hubo nuevas felicitaciones que aceptar.
nuevas manos que estrechar, pero al fin pudieron subir a bordo. Unos minutos después estaban en pleno vuelo. Toria se sintió aliviada al ver que era imposible charlar con Charles durante el viaje, debido al ruido que los motores del avión, ya que el piloto estaba muy cerca de ellos y no habrían podido sostener ninguna conversación de tipo personal. Ella se instaló en el asiento de la forma más cómoda posible y se dispuso a dormir. Charles tenía los periódicos de la tarde en el regazo. En la primera página aparecía una foto de ella saliendo de la iglesia, pero Toria se sentía demasiado cansada para interesarse en verla y leer los comentarios. Le dolía el labio donde Michael la había besado y se imaginaba sentir aún a su alrededor los brazos de él, que la oprimían con fuerza y dolor. Era la segunda vez que se habían besado. Se preguntó por qué besar a Michael resultaba tan diferente. Nunca hubo placer en sus besos, solo un dolor agonizante que parecía clavarse en su corazón y una incomodidad física que parecía prolongarse mucho tiempo después de que Michael se había ido. Toria se quedó dormida unos minutos después. Despertó sobresaltada, sintiendo mucho frío. Charles estaba dormido en el asiento contiguo. Ella lo observó por un momento. Se dio cuenta de que, en su propio estilo, era un hombre muy apuesto. No tenía el tipo de belleza varonil, un tanto espectacular de Michael, sino un rostro muy inglés, de líneas claras y definidas, con una frente cuadrada y una barbilla resuelta. Tiene el rostro de un hombre inteligente, pensó Toria, y comprendió por primera vez que debía verlo para haberse convertido en el vicemariscal del aire más joven de la Real Fuerza Aérea. Él también, como Michael, era inventor, nada más que un inventor con éxito. De algún modo, resultaba difícil recordar lo importante que era Charles en su propio trabajo. Él nunca hablaba de él, nunca le imponía a los demás sus conocimientos. Siempre estaba tan dispuesto a escuchar que a hablar. Es un hombre muy bueno, pensó Toria. Recordó la seguridad con que Olga había pronunciado esas mismas palabras, apenas unas cuantas horas antes. Las niñas saben que con Charles estaría a salvo, se dijo Toria en silencio. ¿A salvo de qué?, se preguntó. ¿De la pobreza, de las dificultades cotidianas o de Michael? Pero, ¿cómo podía alguien desear ser protegida del hombre amado? Toria se estremeció bajo su abrigo de bisón. Tenía frío y estaba cansada. Era demasiado el que Michael hubiera venido con ella en su luna de miel para atormentarla constantemente. Charles abrió los ojos. «¿Me quedé dormido?», preguntó, y consultó su reloj. «Debemos estar próximos a aterrizar». Toria se asomó por la ventana. Bajo ellos podía ver el mar, el terso y bello Mediterráneo. Empezaba a oscurecer y las primeras luces eran encendidas en la costa. «El viento nos fue favorable», comentó Charles. «Vamos a llegar a tiempo, si no es que unos minutos antes». Toria le sonrió. Charles se inclinó a abrocharle el cinturón de seguridad poco antes de descender. Ella percibió el aroma de su loción y contempló de pronto sus manos, fuertes y decididas. Poco después, el avión bajó con suavidad, dando un pequeño tumbo al tocar tierra. Había un automóvil esperándolos en el aeródromo. Su equipaje fue trasladado del avión al automóvil y en unos minutos se deslizaba a través de las calles de Niza para tomar el camino costero que los llevaría hasta Montecarlo. «Debes estar cansada», observó Charles, «pero me alegro que el vuelo haya sido tranquilo y no te hayas sentido mal». «Nunca me mareo, ni en el aire ni en el mar», explicó Toria. «Eres muy afortunada. Me han dicho que es una de las sensaciones más desagradables que existen». Toria pensó en lo extraña que resultaba aquella charla entre dos recién casados que estaban iniciando su luna de miel. Hablaban como si acabaran de conocerse en un tren. ¿Por qué hablaban en aquella forma tan rígida? En el fondo de su mente había una preocupación que no podía eludir. Sentía acercarse con inexorable rapidez el momento en que Charles iba a interrogarla acerca de Michael. La suite a la que Toria y Charles fueron conducidos en el hotel de París estaba llena de flores. Había fuentes con claveles sonrosados
y jacintos perfumados en todas las mesas. ¡Qué preciosas!, exclamó Toria, y el recepcionista, que los había acompañado, sonrió agradecido. Hicimos lo que pudimos para cumplir las instrucciones del señor. Toria miró a Charles. Tú ordenaste todas estas flores. ¡Qué hermoso detalle, Charles! Él no le sonrió, y ella sintió que evitaba verla a los ojos deliberadamente. Toria pasó de la salita al dormitorio. Tenía un pequeño balcón que daba a un jardín, más allá del cual se divisaba el mar. Toria se quedó mirando las luces de la bahía y el gran peñón de Mónaco que se elevaba sobre ella. Todo era muy hermoso, las estrellas brillaban en el cielo y la brisa de la noche llevaba la fragancia de las mimosas. «Es un lugar precioso», exclamó con voz alta. Se dio vuelta y descubrió que Charles no la había seguido. De pronto, escuchó el sonido de una puerta al abrirse con una llave y la voz del recepcionista que decía: «Es una suerte, señor, que esta habitación esté desocupada. No habíamos anticipado que iba usted a querer 2 dormitorios». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.